Los estados indefinidos, también conocidos como estados don't care, indeterminados o de estados de no importa, son aquellos estados, es decir, los minitérminos de una función que a su salida tiene un valor indeterminado, como es en este caso, se representa por la letra X, lo cual quiere decir que aquí puede existir un 1 o un 0, pero que en este caso, para esta mini término, no importa si es un 1 o un 0, queda como indeterminado o como indefinido. Esto puede deberse a que este estado nunca aparezca dentro de una función o dentro de un circuito y por lo tanto no interese qué salida tenga, o bien que no se va a considerar el valor que tenga en 1 y 0. Ahora bien, para poderlo simplificar, entonces hay que considerar las X, los indeterminados, como 1 o 0 según convenga por cada agrupación. Por ejemplo, a la hora de ir inspeccionando los unos aquí observamos que este 1 lo podemos agrupar con este siguiente 1, de tal manera de hacer un grupo de 2. Pero, como dijimos, es más importante simplificar al máximo. Esto significa que vamos entonces a coleccionar el mayor número posible de unos en base 2, es decir, agrupar por 2, por 4, por 8 o por 16. Por ello, vamos a considerar estas X como valiendo 1 en este momento para el agrupamiento primero que vamos a realizar, de manera que entonces agrupamos toda la columna y será el primer agrupamiento. Siguiendo inspeccionando, nos encontramos aquí con este 1, que sí, que falta agrupar, que podemos agrupar con este otro 1 y hacer un agrupamiento de 2. Pero también si consideramos estos como 1, entonces el agrupamiento es mayor y es de 4 componentes o 4 elementos, lo que simplifica aún más. Finalmente nos queda agrupar o nos falta agrupar este 1. Considerando eso como 1, lo agrupamos así. Y ahí tenemos nuestro tercer agrupamiento y hemos agrupado todos los unos presentes en el mapa, considerando las X. Obsérvese que por cada agrupamiento se ha considerado como 1 o 0. Por ejemplo, para este segundo agrupamiento, esto los consideré como 1, pero estas dos X no me interesaba qué valor tuviera. Ahora, para el tercer agrupamiento, este vale 1 para este agrupamiento, pero los otros 3X no interesan, no importa si valen 0 o 1. Lo único que interesa es agruparlo así. Una vez teniendo este agrupamiento, entonces, o estos tres agrupamientos, podemos representarlos ya con la expresión de f en forma simplificada. La actividad A34 es la simplificación de funciones con mapas de Karnaugh y estados indefinidos. Hay que simplificar la tabla de verdad de la función original A31, la que a cada quien le corresponde, cambiando el valor de f en los minitérminos pares, es decir, en 0, 2, 4 y 6, a un valor indefinido, expresando entonces aquí la tabla de verdad, el procedimiento de simplificación utilizando mapas de Karnaugh y el diagrama lógico, recordando que hay que numerar el integrado y la compuerta. Por ejemplo, con el que originalmente hemos estado manejando, la función AB más B', B complemento C, vamos a sustituir entonces los valores pares de la función, es decir, los valores de 0, 2, 4 y 6 con X. Una vez que sustituimos así, ya la función cambia. Ahorita no sé cuál va a realizar, cuál va a ser, lo voy a simplificar, lo llevo al mapa de Karnaugh. Este es el mapa de Karnaugh, en donde ya sabemos entonces colocarlos. Aquí iría X1, X0, X1 y X1. Esa sería la expresión para el mapa de Karnaugh. Y ahora para la simplificación debo ubicar el primer 1 que me aparece en este segundo renglón y lo puedo agrupar
con esta X que está aquí arriba, aquí. Pero considerando que aquí tenemos adyacente del otro extremo este otro agrupamiento, entonces puedo agrupar en 4. Igual ocurre con este 1 que me falta por agrupar. Lo puedo agrupar con el 1 adyacente a la derecha, pero también tenemos aquí dos agrupamientos si considero que estos son unos. Y de esta manera tendré un agrupamiento de 4. Es decir, tendremos entonces dos agrupamientos como se ilustra aquí, cuya simplificación se menciona o se anuncia de esta forma. Aquí, así entonces, este es su diagrama, recordando que hay que colocar el número de compuerta y la letra del integrado. Esta es la simplificación para esta función original, sustituyendo con X los componentes o los minitérminos pares. A35. Simplificación de funciones con 4 variables y estados indefinidos. Se va a realizar un circuito combinacional de tal manera que muestre la existencia con valor 1 o la ausencia con valor 0 del dígito decimal de nuestro número de control. Hay que mostrar la tabla de verdad, la simplificación con el mapa de Karnoff, la función simplificada y la implementación en circuito lógico de esta función simplificada, recordando que debe mostrarse el número de circuito integrado y la letra de la compuerta. Como ejemplo, veamos el número de control 18, 23, 93, 28. Aquí tenemos la tabla de verdad para 4 dígitos, porque como tenemos 10 números decimales del 0 al 9, hay que representarlo con 4 dígitos, desde el 0 hasta el 9. Es decir, aquí van a ir los minitérminos 0, 1, 2 y así sucesivamente, que cada minitérmino corresponde o coincide con el valor decimal del dígito, del 0 al 9. Y así vamos nosotros a observar que el número 0 o el minitérmino 0 no está presente en ese número de control. Por lo tanto, lo vamos a anunciar con un 0 lógico. El minitérmino 1 sí aparece aquí una vez, se anuncia con el dígito decimal 1. Aparece. El número 2 aparece en 2 ocasiones, aquí y aquí. Y lo vamos a anunciar una sola vez con 1. El número 3 aparece en 2 ocasiones también, se anuncia con 1. El número 4 no aparece, se va a anunciar con un 0. El número 5 tampoco, el 6 tampoco aparece en el número de control, ni el número 7. Pero sí aparece el número 8 en 2 ocasiones, se anuncia una sola vez, y el número 9, que solamente aparece una sola vez, se anuncia con un 1. Ahora bien, el siguiente minitérmino correspondería al 10 decimal, pero como dígito decimal no se puede escribir el 10 en una sola cifra, con un solo valor. Se requiere tener 2 cifras o 2 valores para expresar el 10. Por lo tanto, como no lo vamos a poder expresar en una sola cifra, este estado no va a ser posible anunciarlo, el 1-0. Por lo tanto, aquí vamos a decir que va a ser indeterminado o indefinido, o no importa si aparece o no, porque no va a ser posible anunciar. El siguiente correspondería al 11 y así sucesivamente. Y estos estados o estos minitérminos tampoco van a aparecer. Por ello, se van a anunciar como indeterminados. Y de este tabla de verdad es que haríamos nuestro mapa y la simplificación correspondiente. Este es el mapa que ya está con los X o los estados de no importa correspondiente, y lo que vamos a hacer es agrupar con el mayor número posible de 1, incluyendo los estados indeterminados. Por ejemplo, aquí tenemos el primer 1. Este 1 lo puedo agrupar con el 1 que tiene adyacente abajo para hacer un grupo de 2. Pero considerando que estos también pueden ser unos adyacentes, entonces hago un grupo de 4 aquí. Sin embargo, tengo aquí estos indeterminados que puedo también considerarlo como uno para este primer agrupamiento. De tal manera entonces de hacer
un grupo de 8. Recuerden que los agrupamientos, mientras más grandes sean en cuanto a elementos, es mejor para la simplificación, se simplifica más. Pero este número debe ser en base de 2, es decir, 2, 4, 8, 16, etc. Así que aquí ya tengo mi primer agrupamiento y ahora me falta agrupar este 1. Este 1 lo puedo agrupar con el 1 que está inmediatamente abajo, pero también es adyacente con este 1. Puedo considerar para este segundo agrupamiento esta X como valiendo 1 y de tal manera que hago este agrupamiento de 4. Ahora bien, me falta solamente este 1, que lo puedo agrupar con el de arriba, que es adyacente con la X que está del otro lado, que puedo considerarlo como 1, junto con esto, y así también hago un agrupamiento de 4. De tal manera que entonces obtengo estos 3 agrupamientos, y cuya simplificación es esta. Con esta simplificación expreso el circuito lógico correspondiente, y a partir de aquí ya tengo entonces completo mi ejercicio A35. La actividad L32 va a ser la simulación utilizando Livewire de la actividad que acabamos de resolver, A35. Para ello voy a ocupar el circuito lógico que acabo de bosquejar a partir de la función simplificada, pero le voy a agregar un decodificador de binario a 7 segmentos. Este va a ser entrada a un display de 7 segmentos para poder entonces ilustrar las combinaciones de entrada. Por ejemplo, aquí se está representando el lógico 1, 0, 0, 1. Eso corresponde al dígito decimal 9. Va a estar mostrando los dígitos de entrada y entonces a la salida, que es en F, va a estar encendido porque corresponde a un estado que sí existe. Es el número 9, que sí existe en el número de control, por lo tanto se va a ilustrar aquí. Vamos entonces a ocupar las compuertas de entrada, el decodificador a 7 segmentos y el display de 7 segmentos. Importante es que lo ajusten a ánodo común para que se muestre cada uno de los segmentos conforme se vayan colocando. Por ejemplo, ya en el simulador, una vez que hemos iniciado la simulación, observamos que aquí tengo ajustado el primer mini término, es decir, tengo ajustado para las entradas 0, 0, 0, 0 y para esta la salida es 0. Esta es la entrada 0 y esta es la salida 0, es decir, el LED está apagado. Para la siguiente combinación 001, aquí tenemos 001, la entrada 1, la salida F es 1, es decir, el LED está encendido. Para el número 2 es encendido, el LED encendido. Para el número 3 es 1, LED encendido. Para el número 4 es apagado, lo mismo para el 5, para el 6 y para el 7. Para la combinación octava, la 8, es encendido porque representa un 1 igual el número 9. Esta entonces es la revisión que se va a realizar sobre los 9 dígitos binarios. No importa que tenga el 10-10, 10-11, etcétera, etcétera, porque son estados indefinidos. Los que se deben validar es que cumplan con los dígitos decimales del 0 al 9.